Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, amados, estamos ya de vuelta, preparados para la clase de esta noche que nos va a ocupar. Como usted puede ver ya en la presentación, vamos a estar desde el capítulo 1, versículos 13, hasta el capítulo 2, versículo 10. Va a ser una porción algo extensa, así que necesitamos avanzar un poco rápido, pues el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo. La semana anterior, mis amados hermanos, amigos, estuvimos hablando acerca de la introducción y estuvimos conversando también acerca de los primeros 12 versículos de esta carta. A grosso modo, a manera muy general, recordar que Pedro escribe su primera carta a los expatriados, a este grupo de cristianos que por causa de la persecución del Imperio Romano habían tenido que salir de sus ciudades, y se habían esparcido por lo menos en 5 regiones de Asia Menor que Pedro, hermanos, menciona en el versículo 1. Recordar que la primera carta de Pedro habla acerca de esa persecución y habla de esa persecución que iba a venir o estaba viniendo fuera de la iglesia. Iba a haber mucha persecución o estaba habiendo mucha persecución contra los cristianos y Pedro les escribe para exhortarles, para animarles a tener esperanza. Es parte de lo que vimos la semana anterior. Es muy importante que nosotros, en medio de los sufrimientos, en medio de las persecuciones, tengamos esperanza. Así que la primera carta de Pedro habla acerca de la persecución que vendría fuera de la iglesia y en medio de esa persecución y sufrimientos necesitamos esperanza. La segunda carta de Pedro habla igualmente de la persecución, pero ahora no de la persecución que viene fuera, sino de la persecución que se iba a dar dentro de la iglesia, en esta ocasión por motivo o por causa de los falsos maestros. Y la palabra clave que usa Pedro en su segunda carta es conocimiento. En medio de las pruebas, en medio del sufrimiento, para poder enfrentar a los falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia, era muy importante que estos cristianos tuvieran conocimiento, conocimiento para poder defender la doctrina verdadera. Así que Pedro en ambas cartas escribe acerca de la persecución. Los primeros 12 versículos, importantísimos, Pedro les recuerda acerca de esa bendición que ahora nosotros tenemos en nuestras vidas, bendición que solamente es posible por la obra de Dios. Por eso es que en el verso 3 inicia o comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con su gran misericordia, nos hizo renacer, dice el texto, para una esperanza viva por la resurrección de entre los muertos. Y comienza el apóstol Pedro a desarrollar una serie de ideas por las cuales nosotros necesitaríamos reconocer cada día el valor de la esperanza. Es una esperanza viva. Y es una esperanza viva porque tenemos un Salvador vivo. Por cierto, en esta sección, estos primeros 12 versículos, allá en el versículo 10, 11 y 12, el mismo apóstol Pedro nos dice que esta esperanza incluso hubieran deseado tenerla los profetas, hubieran incluso los ángeles anhelado verla y contemplarla, disfrutarla. Sin embargo, esta bendición ha sido reservada únicamente para nosotros, los que hemos sido salvos por la sangre del Cordero. Y es aquí donde vamos a iniciar, hermanos, la clase de esta noche, porque en el versículo 13, si usted mira, las primeras 2 palabras que tenemos es por tanto. Por tanto, dice el verso 13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Permítame, hermano, de nuevo ayudarles con
La palabra para ustedes, si no tienen una Biblia en este momento, lo puede ver ya usted en la presentación, dice Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Cristo Jesús sea manifestado. Amados, nota esta expresión, por tanto. Esta expresión o estas dos palabras, por tanto, es como si Pedro dijera, en conclusión. Esta frase es un puente entre lo que acaba de decir con lo que a continuación va a decir. Es como si Pedro les estuviera diciendo, estos primeros 12 versículos, les señalé a ustedes las bendiciones que Dios les ha dado y en los cuales ustedes necesitan meditar para encontrar esperanza. Pero a partir de ahora en el versículo 13, les voy a dar una serie de mandamientos en los cuales ustedes también tienen que meditar y son mandamientos que ustedes tienen que cumplir. La semana anterior, amados hermanos, hablamos acerca eh, de que la primera carta de Pedro contiene al menos 30 imperativos griegos. O sea, vamos a ver en esta primera carta mandamientos directos del Señor, mandamientos que no son opcionales, sino que son cosas que el cristiano o el Hijo de Dios necesita hacer simplemente porque es Hijo de Dios. Y esta sección está rica en imperativos. Entonces, en los primeros 12 versículos les habla de la recompensa que Dios les ha dado a estos cristianos y ahora les va a hablar acerca de estos mandamientos. Permítame volver a la presentación, hermanos, porque la semana anterior lo olvidé y es muy importante que recordemos el tema de la primera carta de Pedro. Y ese tema es que incluso en medio de las pruebas y las tribulaciones, un cristiano puede encontrar esperanza y puede encontrar gracia. La semana anterior desarrollamos este primer punto. En medio de la persecución, el cristiano encuentra gracia y esperanza en la recompensa prometida. Ya hablamos de eso, pero en esta noche vamos a hablar acerca ahora de este tema. En medio de la persecución, en medio de las tribulaciones, el cristiano encuentra esperanza y gracia ahora en su relación con el Señor. Un cristiano, entonces, hermanos, punto A, un cristiano debe poner toda su esperanza en la revelación del Señor. En la revelación del Señor. Mire de nuevo, por favor, con mucho cuidado, el versículo 13. Por tanto, como el Señor te ha dado estas bendiciones, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad por completo en la gracia. Ese es el mandamiento directo en esta oportunidad. El cristiano, usted y yo, necesitamos esperar por completo en la gracia de nuestro Señor. Ese debe ser nuestro enfoque diario. No enfocarnos en las persecuciones. Es muy fácil, hermanos, enfocarnos en nuestras dificultades, enfocarnos en nuestros problemas o estos cristianos a los cuales Él les escribe que están siendo perseguidos por el imperio. Era muy fácil para ellos enfocarse en esas tribulaciones, pero Pedro les dice, esperen por completo en la gracia que el Señor les ha de dar. Así que es una exhortación también para nosotros a no enfocarnos en los aspectos negativos de la vida, sino a enfocarnos en la gracia que se nos va a ser manifestada por completo. Los que están sin Cristo, por supuesto, viven sin esperanza. No hay ni una sola persona, creo yo, que viva sin Cristo y que realmente pueda gozar de la esperanza verdadera. Pero es interesante, mis amados hermanos, esta expresión, que por cierto no es muy común, nosotros no la usamos en el día a día. Ceñid, ceñir los lomos de vuestro entendimiento. Una terminología
muy de ese entonces. Nosotros no la utilizamos, pero en palabras sencillas, esta frase, ceñid los lomos, es algo como preparar la mente para la acción. Permítame y le doy la definición de nuevo. Ceñir los lomos sería un equivalente de preparar la mente para la acción. Amados hermanos, todo lo que nosotros hacemos en la vida, todas las acciones diarias que hacemos, como levantarnos, ir a trabajar, comer, estudiar, cualquier acción que nosotros practicamos en la vida, primero pasó por nuestra mente, por nuestro cerebro. Entonces, cuando Pedro le dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, les está diciendo que para que ellos o nosotros llevemos algo a la acción, primero necesitamos preparar nuestra mente para poder realizar esa acción o esa actividad a la cual nos vamos a dirigir. Entonces, primero pensamos y luego hacemos. Pasa por nuestra mente toda esa información que nosotros vamos a ir a hacer. Ahora, vea, le dice, ustedes necesitan hacer algo. Verso 13, preparen su entendimiento, prepárense para la acción. Sería extraño que uno haga cosas premeditadas sin antes pensarlas, claro está. Entonces, prepare su mente, dice luego Pedro, sean sobrios, es decir, tengan los cinco sentidos trabajando a la perfección. Tengan sobriedad, literalmente, absténganse de toda cosa que les pueda distraer. Prepárense para tener esa esperanza. En el contexto inmediato dice, y esperad por completo la gracia que se os traerá cuando se manifieste Jesucristo nuestro Señor. Así que lo que Pedro está diciendo acá es que debemos preparar nuestra mente para la acción, ser sobrios o prácticamente esperar, prepararnos para tener esperanza y para prepararnos para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En esta noche sería muy conveniente, hermanos, que todos nos preguntemos si nos estamos preparando para la venida del Señor. Estar preparados para la venida de alguien. No me puedo imaginar que usted invite o que yo invite a alguien a mi casa a compartir una comida o a recibirle en mi casa sin que previamente haya una preparación. Si es alguien que vamos a tener por algunos días, les preparamos un dormitorio, les preparamos la cama, les preparamos todo lo que ellos van a necesitar. Incluso nos preparamos y nos abastecemos de más alimentos para poder atenderles como ellos se merecen. Ahora imagínense esta idea trasladada a nuestro Salvador. Él ha prometido regresar por segunda vez. Pedro dice, prepárense para ese acontecimiento, porque ese acontecimiento es tan importante que ese día será manifestada por completo, la gracia que finalmente el Señor va a traer a nuestras vidas. ¡Wow! Increíble. Pedro a continuación nos va a decir, mis amados hermanos y amigos, cómo es que debemos prepararnos. Porque Él nos ha dicho, preparemos nuestra mente para la acción. Usted necesita tener la mente preparada para lo que Pedro nos va a decir a continuación. Por favor, veamos verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Hijos obedientes. Fíjese cómo Pedro los llama a ellos y también nos llama a nosotros. Como hijos. Esta es la primera verdad que Pedro desarrolla, ¿no? Recuerda que en el capítulo 1, verso 3 y 4 nos habla de un renacimiento que por su misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, preparada para nosotros en los cielos. Vamos a recibir esa herencia porque somos hijos, claro está, somos hijos de Dios ahora que hemos sido renacidos. Ahora en el versículo 14 nos dice, como hijos obedientes. Amados,
No podríamos ser hijos de Dios si no somos obedientes. El verdadero Hijo de Dios está llamado a la obediencia. Este versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, me recuerda ese pasaje en Romanos capítulo 12, perdón, versículo 2, donde prácticamente Pablo le dice a los romanos las mismas palabras. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, agradable y también perfecta. Es decir, tanto Pablo a los romanos como Pedro en esta ocasión nos están diciendo que nosotros no deberíamos dejarnos moldear por el mundo. El mundo no nos puede moldear a nosotros como cristianos. Todo lo contrario, nosotros como cristianos deberíamos moldear al mundo a la forma en la cual Dios quiere que nosotros vivamos. Fíjense en el versículo 14 de nuevo les dice, no se conformen, no deje que el mundo los moldee. Dice, no os conforméis a esos deseos que antes, habla en pasado, a esos deseos que antes teníais, y me encanta esa expresión, estando en vuestra ignorancia. Las cosas pecaminosas, las cosas malvadas que se supone antes practicábamos, ahora ya no las podemos practicar más, porque antes quizás lo hacíamos por ignorancia, pero ahora ya no somos ignorantes. Ahora hemos venido al conocimiento de la verdad. Ahora el Señor nos ha hecho renacer para una nueva vida. Somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Se supone que pensamos diferente, hablamos diferente y actuamos diferente. Así que en este versículo 14 encontramos ese primer mandamiento directo. No se conformen a los deseos pecaminosos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Volvamos de nuevo, hermanos, entonces al bosquejo, perdón, de esta noche para continuar repasando. Estamos hablando de nuestra relación con el Señor. Ahora, versículos 13 al versículo 17, vamos a hablar acerca de la santidad que nosotros necesitamos fomentar en nuestra vida, en nuestra relación con el Señor. Versículos 13 al versículo 17. Vamos a leer ahora versículo 15. Amados hermanos, ya nos ha dicho, no se conformen a esos deseos. Verso 15, sino que aquel que os llamó, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Verso 17, y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La palabra santo, qué importancia encontramos, en esta palabra. Existe una creencia popular en la mayoría de las personas en este mundo de que santos son solamente algunas personas que han sido muy especiales. Pero este concepto, mis amados hermanos, amigos, es realmente antibíblico, porque la palabra del Señor nos dice que todos los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, todos los que hemos bajado a las aguas del bautismo y salimos a una nueva vida, la Biblia nos llama santos. Y santo es alguien que ha sido apartado para una misión o a una tarea especial. No que seamos perfectos, no que seamos sin pecado, sino que somos apartados. Dios nos ha apartado para una obra especial. De hecho, la palabra santificación significa alguien que constantemente se está apartando de esas situaciones pecaminosas o circunstancias, como dice el versículo 14, que antes practicábamos. Si yo me estoy procurando o estoy procurando en mi vida la santificación,
es porque constantemente me estoy tratando de apartar de esas cosas que antes practicaba. Y es precisamente el concepto que Pedro desarrolla aquí. Ahora en el verso 15 les da este mandamiento directo de nuevo, sino que como aquel que os llamó. ¿Quién fue el que nos llamó si no fue Dios? Dios fue el que nos hizo renacer. Vuelvo de nuevo al versículo 3, verso 4. Dios es el que nos hizo renacer. Dios nos llamó. Dios nos apartó. Como aquel que os llamó es santo. Fíjese el imperativo, por favor. Sed o sean ustedes también santos. Por favor, subraye en su Biblia. En toda vuestra manera de vivir. Aún en medio de las persecuciones, contexto inmediato para ellos. Aún en medio de esas persecuciones y tribulaciones, mis amados cristianos, ustedes necesitan ser santos en toda su manera de vivir. No solo el domingo cuando nos congregamos, no solo el viernes, si estudiamos los viernes, no solo los miércoles cuando nos congregamos entre semana, todos los días de nuestra vida. Todos los momentos de nuestra vida, en todo lugar, en toda situación, el cristiano va a procurar santificarse. De nuevo el concepto, apartarse cada día más de aquello que le pueda contaminar. ¿Cuál es el principio? Dice, verso 16, porque escrito está, sed santos como yo, o porque yo soy santo. Es un mandamiento. Dios no nos pide nunca, a hacer algo que Él no es. Dios nos dice que debemos ser santos porque Él es santo. Por cierto, es de todas las cualidades de Dios, es la única que se repite 3 veces allá en Isaías capítulo 6. Santo, santo, santo. Dios es santo. Así que si mi Padre Celestial es santo, yo debería también ser santo. Cuando decimos que Dios es santo, es que Dios no puede ser influenciado por el pecado. Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, dice Santiago. Así que el mandamiento es directo, necesitamos ser santos porque somos hijos de Dios. Hay ciertas cualidades que nosotros heredamos de nuestros padres, sean físicas, emocionales o de algún tipo. ¿Por qué? Porque son hereditarias. Yo tengo muchas cosas que he heredado de mi papá o de mi mamá, probablemente usted igual, rasgos físicos, nuestra forma de caminar, hablar, etc. Si somos hijos de Dios, necesitamos heredar sus características también. Y esta es una de las más importantes, la santidad. Fíjese el verso 17. Si invocamos por Padre, wow, a mí me encanta y me fascina esta expresión. Todos llamamos a Dios Padre en nuestras oraciones y sabemos que nuestro Padre Celestial le llamamos así. Si le llamamos Padre es porque reconocemos que somos sus hijos. Pero Pedro nos invita a usar la lógica en este versículo. Si le llamamos Padre, verso 17, si invocamos por Padre, dice, a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, si yo le llamo a Dios Padre, ¿qué dice Pedro? Debo conducirme con temor todo el tiempo de mi peregrinación. Hay varias cosas en este versículo que necesito señalar. La primera es que Dios no hace acepción de personas. Dios es mi Padre, pero el mismo verso 17 me dice que Él es juez, pero que es un juez justo, porque Dios no juzga según las apariencias, Dios no juzga según nuestra cara, si somos bonitos o somos feos, si le caemos bien o no le caemos bien. No, no, no. Dios es un Dios justo que juzga sin acepción de personas, no hace acepción de personas, pero fíjese, el texto dice, según la obra de cada uno. Dios no me va a recompensar a mí si yo no lo merezco.
De igual forma, no me va a castigar si yo no lo merezco. Él sabe cuáles son mis obras. Él sabe cuáles son sus obras. Nuestras palabras, aún por nuestras palabras, vamos a tener que dar cuenta a Dios. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. Así que, sabiendo yo esto, fíjese, el verso 17, por favor, sabiendo que Dios conoce mis actos, mis pensamientos, mis palabras, y sabiendo que Él me va a juzgar, ¿cómo debería yo conducirme o comportarme en esta vida? Dice Pedro, condúzcase con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Esta expresión, este tiempo de nuestra peregrinación, es obviamente se está refiriendo al tiempo que nosotros estemos en esta tierra, porque nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos, allá es donde vamos a recibir esa herencia, esa recompensa. Así que en esta tierra estamos de paso. ¿Cómo debería yo comportarme, conducirme en esta vida mientras esté en esta tierra? Pedro dice, con temor, que en este contexto, como en muchos otros en la Biblia, temor no significa simplemente miedo. A Dios muchos le tienen miedo, pero ¿por qué tenerle miedo a un Padre que es amoroso? En este contexto, temor significa reverencia, respeto. ¿Cómo debería yo conducirme en esta tierra, sabiendo que Dios me va a juzgar? Con mucha reverencia, con mucho respeto, obedeciendo sus mandamientos. Esto es importantísimo, amados hermanos. Verso 18, para continuar avanzando. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Quiero volver en un momentito, hermanos, acá quiero de nuevo facilitarles la presentación. La semana pasada lo olvidé, pero quiero irles suministrando o aportándoles el bosquejo de esta noche. Entonces, estamos hablando de nuestra relación con el Señor, hemos hablado acerca de la santidad que debemos tener y ahora, como usted puede ver en el punto D, versículo 18 al 21, vamos a hablar acerca de la redención del Señor. En medio de la persecución, el cristiano puede encontrar esperanza y gracia, recordando la redención que ha recibido del Señor. Versículo, de nuevo, verso 18, dice, ¿cómo puedo conducirme? Porque este es el final del versículo 17. ¿Cómo puedo conducirme con temor en esta tierra? Pedro nos da la clave. Verso 18. Sabiendo o recordando, reconociendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Este temor o entonces obediencia es motivada por lo que Dios hizo por nosotros. La palabra que se usa en este versículo es que fuimos rescatados. Y esta palabra rescate o rescatados tiene que ver con un pago que se hacía por la liberación de alguien. Y en ese entonces, en el contexto de este tiempo, se hablaba acerca de los esclavos. Cuando alguien pagaba una cantidad, un precio, para liberar o rescatar a un esclavo y por tanto hacerlo libre. Creo que el concepto se entiende bastante bien si reconocemos que nosotros éramos esclavos del pecado y que el Señor con su vida pagó, con su sangre, pagó el rescate por nuestra liberación. Ya no somos más esclavos del pecado, somos libres, hemos sido rescatados, dice Pedro, de vuestra vana manera de vivir. Fíjese, de nuevo usa esa palabra. Anteriormente dice que debemos abstenernos de los deseos que teníamos en nuestra pasada manera de vivir. Ahora dice que hemos sido rescatados de esa vana
pecaminosa manera de vivir. Pero preste atención al verso 18. Dice, la cual, esa vana manera de vivir, nosotros la heredamos de nuestros padres. No estamos hablando aquí de heredar el pecado. No, no, no. Por favor, no malentendamos el texto. Dice, la cual recibisteis. En este contexto significa aprender. Muchas de las prácticas, pensamientos, formas de hablar, tristemente la hemos heredado de nuestros padres. Aprendimos cosas pecaminosas de ellos. Y Pedro lo dice acá, la cual recibisteis de vuestros padres. Pero fíjese, ¿cómo fuimos rescatados? Dice, no con oro, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino, verso 19, fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Yo quiero que usted subraye, si a usted le gusta subrayar, por favor, en el verso 19, la palabra preciosa. Por eso es una palabra que utiliza Pedro, la vamos a ver más adelante en el capítulo 2, como él ve varias cosas, las ve preciosas. En esta ocasión, para él, la sangre de Cristo fue preciosa, como lo debería ser para nosotros también. Con la preciosa sangre de Cristo fuimos rescatados, dice, como un cordero, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. En esta ocasión está haciendo referencia Pedro allá en Éxodo capítulo 12, uno de los requisitos cuando las personas traían un cordero, literalmente un corderito, una ovejita, para el sacrificio por el pecado de ellos, uno de los requisitos era que el cordero o el animal debía ser sin defecto, sin mancha, sin contaminación. Ellos no podían llevar un corderito tuerto, un corderito con una patita quebrada, no, tenía que ser un cordero, un macho, sin defecto, literalmente. Y Cristo podía cumplir este requisito de ser nuestro Salvador, de ser nuestro Cordero, porque Él ni siquiera tuvo una mancha en su vida, nunca, nunca pecó. Así que Él era ese perfecto Cordero para poder salvarnos de nuestros pecados. Ahora fíjese el verso 20, permítame, hermano, adelantar un poco más la palabra del Señor acá para ustedes. Verso 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ya desde antes de la fundación del mundo, el Padre Celestial, en su soberana voluntad y en su infinito conocimiento, había determinado que Cristo Jesús, su Hijo, habría de venir al mundo a morir por nosotros. Verso 21, y mediante el cual, mediante Jesucristo, creéis en Dios. Sería imposible para nosotros creer en Dios sin la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué? Dice el verso 21. Dios fue quien le resucitó de entre los muertos y le ha dado la gloria. Dios es el que envió a su Hijo al mundo, en que le permitió morir, lo dejó ir a la tumba, pero no lo dejó ahí. Dice, con su poder le resucitó de entre los muertos y le ha dado gloria. En este momento está disfrutando de la gloria a la derecha del Padre, para que usted y yo, dice, para que vuestra fe y nuestra esperanza sean en Dios. Nuestra fe debe ser puesta en el Padre Celestial a través de su Hijo. También nuestra esperanza debe ser puesta en Dios. Recuerde, de nuevo le está hablando a personas que están siendo perseguidas y les dice, aún en medio de estas tribulaciones, recuerden que vuestra fe y vuestra esperanza necesitan estar puestas en Dios. Le hablo a usted que me escucha en esta noche. No sé cuáles son las circunstancias que usted esté pasando por su vida. Yo sé cuáles son las mías, pero el Señor nos dice a todos en esta noche, aún en medio de esas situaciones, pon tu fe,
y pon tu esperanza en mí. Así sea, amados hermanos. Volvemos de nuevo al bosquejo, ahora para ir desde el capítulo 1, verso 22 al capítulo 2, verso 3, donde vamos a hablar ahora acerca de la palabra del Señor. En medio de la persecución encontramos esperanza y gracia en la palabra del Señor. Lea conmigo, por favor, verso 22 en adelante. Habiendo purificado vuestras almas. ¿De quién estaba hablando anteriormente? Estaba hablando de Dios. De Dios viene hablando Pedro y dice, pongan su fe y su esperanza en Dios. Habiendo purificado vuestras almas. Dios es o fue quien purificó nuestras almas. Ya Dios hizo su parte, pero vea con cuidado por favor lo que dice el verso 22. Por la obediencia a la verdad. Dios ha hecho ya su parte, pero es obvio, por lo menos a la luz de este versículo 22, es obvio que el ser humano también tiene una cuota de responsabilidad en este proceso de purificar su alma. Dios ha hecho su parte. ¿Cuál es la parte del hombre? El hombre necesita dar el paso de obediencia a la verdad. Vea el texto. Mediante el Espíritu. Nuestras almas fueron purificadas mediante el Espíritu. En este contexto, el Espíritu se está refiriendo a la palabra del Señor, porque no quiere decir acá que el Espíritu descendió sobre mí o que el Espíritu desciende del cielo hoy para milagrosamente salvar a algunos, no. En Efesios capítulo 6, Pablo le dice a los hermanos de Éfeso que la palabra es la espada del Espíritu. Es decir, el Espíritu Santo es el autor de la palabra de Dios. La Biblia que hoy tenemos tiene como autor el Espíritu. ¿Cómo nos salva entonces? ¿Cómo purifica nuestras almas el Espíritu? Por medio de su palabra. Dice, para el amor fraternal no fingido. Note de nuevo el mandamiento directo. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, en Cristo Jesús, ahora en la iglesia, nosotros somos una familia. Este concepto es maravilloso porque en la familia se supone que nosotros nos ayudamos unos a otros. A la familia física nosotros no la escogimos. Yo no escogí nacer o no escogí en qué familia nacer. ¿Qué me hizo miembro de esa familia? Simplemente nacer en ella. Ahora hemos sido renacidos, nacimos en Cristo y estamos en su iglesia. Somos miembros de esta familia y por tanto somos hermanos. Dice, amaos unos a otros entrañablemente, desde dentro, desde acá adentro. Debemos amarnos a tal punto que eso debería motivarnos a cada uno de nosotros a servirnos, a amarnos, a ayudarnos unos a otros. Así como lo hacemos en la familia física, también debería ser en la familia espiritual. Nos amamos simplemente porque somos hijos del mismo Padre Celestial. Es lo que dice el verso 23, siendo renacidos. ¿Recuerda? De nuevo, lo envío al versículo 4, 1 Pedro 1:4, donde dice que fuimos renacidos, perdón, el versículo 3, Dios nos hizo renacer. Hemos vuelto a nacer. Nacimos en esta familia de Dios, perdón, hermanos, y hemos sido renacidos, dice, no de simiente corruptible, sino de una semilla incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por medio de qué? Entonces, según Pedro, hemos sido renacidos. Dice, por medio de una simiente. Simiente significa semilla. Y la semilla, en esta ocasión, hace referencia a la palabra de Dios, como allá en esta ocasión que Cristo nos relató la parábola del buen sembrador. En la parábola del buen sembrador, la semilla era la palabra de Dios que cayó en diferentes terrenos, en diferentes corazones,
Pero cuando esa palabra o semilla cae en buena tierra, se supone que va a dar frutos, va a producir frutos en la vida de esa persona, en el corazón de esa persona. En esta sección estamos hablando acerca de la palabra del Señor. Fíjese cómo nos dice en el versículo 22 que la palabra nos ha purificado. Ahora nos dice en el versículo 23 que por medio de la palabra es que hemos sido renacidos. Y ahora algo muy, muy importante, al final del versículo 23 dice que la palabra permanece para siempre. El Señor Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Fíjese el versículo 24, un recordatorio para todos y cada uno de nosotros allí en el versículo 24. Dice, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor, verso 25, permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Hermanos, un triste recordatorio quizás para algunos, pero es una verdad ineludible. Verso 24 dice el Señor, nosotros vamos a morir. Somos como la hierba se seca, la hierba pierde su color, la flor se cae. Nosotros vamos envejeciendo cada día, nos vamos deteriorando cada día y al final vamos a morir. Si el Señor no regresa antes de ese acontecimiento, vamos a morir. Y Pedro hace esta comparación para decir, pero la palabra de Dios no cambia, la palabra de Dios no envejece, la palabra de Dios no va a morir, ha sido la misma y será la misma por la eternidad. Es por medio de esa palabra, del Evangelio, verso 25, que se nos ha anunciado que ahora somos salvos. Es por medio de esa palabra que hemos sido renacidos. Es por medio de esa palabra de Dios que nuestras almas han sido purificadas. Así que la palabra de Dios es un tesoro, tiene gran valor para nuestras vidas. ¿Qué seríamos de nosotros sin ellas? Más de 1500 años tomó escribir este libro que nosotros hoy tenemos y tanto que nos cuesta abrirlo para meditar en él constantemente. Pensemos en esta noche, mis amados, en el valor tan grandioso que tiene la palabra del Señor para nuestras vidas. Ahora, en el capítulo 2, versículo 1 y 2, dice Pedro, de nuevo, mire la exhortación, desechando pues, y de nuevo mire el mandamiento directo, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. He leído hasta el versículo 3. Amados hermanos, hemos nacido de nuevo. Y como hemos nacido de nuevo, somos nuevas criaturas y se supone, como dice la palabra, debemos vivir de una manera diferente. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que, como somos nuevas criaturas, somos hijos de Dios, hemos sido rescatados, hemos sido purificados, nuestras almas han sido renovadas. Ahora dice Pedro, deseche. Un mandamiento directo que todos entendemos. Nosotros no guardamos la basura en nuestra casa ahí y la acumulamos o la guardamos en un cuarto. Lo que es basura, lo que es viejo, lo que se deteriora, lo desechamos. Así que fíjese, aunque Pedro dice, ustedes han sido renovados, hay cosas de las cuales ustedes se tienen que deshacer. Hay cosas que ustedes tienen que desechar. Él menciona toda malicia, toda clase de mal pensamiento, todo engaño. No dice alguno, fíjese, la palabra toda, todo, quiere decir
todo lo negativo, o sea, aplica a que no hay excepciones. Todo lo que usted considere que es malo, deséchelo. Todo lo que usted considere como un engaño, deséchelo. Toda hipocresía, qué interesante esta palabra. ¿Existe hipocresía dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia? Claro que sí. El mismo Pedro fue hipócrita y Pablo lo tuvo que exhortar allá en Gálatas, si mal no recuerdo, en el último capítulo, o en el capítulo 2, perdón, capítulo 2 de Gálatas. Pablo exhortó a Pedro por ser un hipócrita. Y hipócrita es alguien que pretende ser alguien que no es. Pedro dice, desechen toda hipocresía, envidias. Claro que hay envidia en la iglesia, pero debemos quitarla. Todas las detracciones. Amados hermanos, qué importante esa palabra. Con regularidad no la usamos, pero detracciones es hablar toda clase de cosas malignas, incluso hablar en contra de otras personas. Pedro dice, abandonen eso, dejen eso, despojen eso, desechen eso. Pero ahora vea de nuevo otro mandamiento directo. Como niños recién nacidos. Fíjese, me encanta esa ilustración. Como niños recién nacidos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Desead. Vea el, el mandamiento directo. Desead, dice al inicio del verso 2, desead como niños recién nacidos. ¿Ha mirado usted a los recién nacidos alguna vez? ¿Se les tiene que enseñar a ellos a desear la leche? ¿Qué es lo que hacen ellos cuando tienen hambre? Comienzan a llorar porque tienen hambre y desean, anhelan esa leche, ese alimento. Ellos no necesitan aprender a desear, simplemente desean la leche. Y es una excelente ilustración para nosotros la que usa Pedro aquí. Como esos niños recién nacidos desean la leche, así también nosotros necesitamos desear la leche espiritual no adulterada, es decir, la palabra del Señor. Pero la palabra del Señor tiene otro valor importante en nuestra vida. Por favor, véala en el versículo 2. Para que por ella, dice el texto, para que por ella crezcáis para salvación. Hermanos, amigos, ninguna persona, ningún cristiano podrá crecer en su vida espiritual sin la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos ayuda a crecer. El problema es que si yo no crezco en la vida espiritual, tampoco voy a alcanzar la salvación. Vea el texto, por favor, con cuidado, para que por ella crezcáis para salvación. La palabra de Dios nos ayuda a crecer y cuando crecemos alcanzamos la salvación. Por eso dice el verso 3, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. A los bebés, a los recién nacidos, mientras más toman leche, más les gusta. A usted y a mí, cuando probamos algo que nos gusta, oh, queremos repetir, queremos más, queremos volver a comer de eso. Pedro dice en esta ocasión, si ustedes gustan de la palabra de Dios, han realmente probado su benignidad y esto los va a hacer o los va a motivar a ir una y otra vez a seguir alimentándose de esa palabra. Es por eso que les agradecemos cada viernes estar con nosotros, porque todos nos estamos alimentando de esa palabra de nuestro Dios. Para finalizar, en estos últimos 6 versículos, hermanos, vamos a hablar acerca de la relación con el Señor. ¿Cómo es nuestra relación con el Señor? Usted lo ve aquí en el bosquejo. Vamos sin más demora a leer estos últimos versículos, amados hermanos. Verso 4 dice así, acercándonos a Él. Ahora está hablando, terminó hablando acerca de la benignidad del Señor. Ahora dice que debemos acercarnos a Él, o sea, al Señor. Hablando de Cristo Jesús, dice, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, Cristo es una piedra escogida y preciosa. Vea el mandamiento de Pedro. Nos dice
el apóstol que debemos acercarnos a Jesús, que Él es una piedra viva. Ciertamente muchos hombres lo desecharon a Jesús, pero para Dios, su Hijo Jesús es una piedra escogida. Jesús fue escogido, y no solo escogido, sino también precioso. Verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Me encanta esta comparación que hace acá Pedro en el verso 4 y 5. Cristo es la piedra viva, claro está. Ahora en el verso 5 dice que nosotros también somos piedras vivas. ¿Por qué ahora nosotros somos piedras vivas? Porque nos hemos acercado a la piedra viva. Es decir, si tenemos esa relación con Jesús, si nos acercamos y estamos con Él siempre, vamos a gozar de la vida. Él mismo dijo, yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida. Ahora Pedro utiliza esta hermosa ilustración. El Señor Jesús nos está construyendo. Como somos piedras vivas, dice, somos edificados como una casa espiritual. Esta casa espiritual es la iglesia. Y como somos los hijos de Dios, también somos sacerdotes. Dice un sacerdocio santo. Y como somos sacerdotes, ahora podemos ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro utiliza aquí la figura del sacerdote y el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento, ya que solo ellos podían ofrecer esos sacrificios delante de Dios, pero ahora nosotros somos sacerdocio santo y por tanto Dios nos ha dotado con la capacidad de poder ofrecer estos sacrificios, pero mediante Jesucristo. Verso 6, por el cual, dice, también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. En el versículo 6, Pedro está citando Isaías 28:16, hablando acerca de Jesús, la principal piedra del ángulo, esa piedra puesta en Sión, en Jerusalén. Ahí es donde Jesús debía morir. Ahí en Jerusalén fue donde la iglesia fue establecida. Es por eso que se nos da esta profecía mesiánica en Isaías 28:16 y dice esa profecía, el que crea en él, el que crea en Jesús no será avergonzado. Verso 7, para vosotros pues, los que creéis, él es precioso. ¡Wow! Recuerdan que hace un momento, hermanos, les dije, por favor, subraye la palabra preciosa, la sangre preciosa del Cordero, en el verso 18. Pedro veía la sangre de Jesús como preciosa. Ahora en el verso 4 dice que Cristo es la piedra escogida y preciosa. Ahora en el verso 7 nos dice que para nosotros los que creemos, Cristo es precioso. Pero para los que no creen, aquellos que le desecharon y que le continúan desechando hoy, Cristo, que es precioso, se ha convertido para ellos la piedra que los edificadores desecharon y ha venido a ser la cabeza del ángulo. Pero vea el verso 8. Dice, y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Para los que no creen, Cristo vino a ser piedra de tropiezo. El problema no es Cristo, el problema fueron ellos. El problema es para los que no creen hoy, para los que son, como dice
inmediatamente el versículo 8, para los que son desobedientes, para los que no creen, por tanto son desobedientes, Cristo es una piedra de tropiezo para ellos. Y dice el texto que es algo a lo que ya fueron destinados, no que Dios los haya destinado para perderse, porque Dios es un Dios que no hace acepción de personas, sino que ya Dios había establecido o ha establecido parámetros, mandamientos, para que el hombre los ponga en práctica. Y Dios dice, si me obedeces, te voy a bendecir. Si me desobedeces, pues no tendrás esa bendición, sino que irás a perdición. Por tanto, los que no creen y desobedecen ya han recibido la condena de parte del Señor. Quisiera terminar en esta noche, en 2 minutos, hermanos, que me quedan. Deseara tener más tiempo, pero hablando acerca del verso 9 y verso 10, porque es aquí donde encontramos esta gran bendición para los que sí hemos creído, para los que sí aceptamos al Señor como nuestro Redentor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido. Vea el contraste. Unos han desobedecido y por tanto han sido destinados a perdición. Mas vosotros, pero ustedes, son linaje escogido. Hemos sido escogidos de parte del Señor a través de su palabra. Cristo fue escogido. Nosotros somos escogidos. Somos real sacerdocio. Ya hablé acerca de este concepto. Somos sacerdotes ahora en la iglesia. Nación santa. Hemos sido santificados también, apartados. Pueblo adquirido por Dios, un pueblo comprado por Dios con la sangre de su Hijo. Pero vea el propósito, por favor, ¿para qué Dios nos ha dado todas esas bendiciones? Dice el texto, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos ha dado todas estas bendiciones con el único propósito que anunciemos, que prediquemos al mundo acerca de sus bendiciones, no para estar simplemente sentados ahí en un lugar sin hacer nada. Tiene que nuestra mente prepararse para la acción. Y dice el verso 10, nos recuerda, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Pedro les recuerda y nos recuerda a todos en esta noche la gran bendición que hemos recibido. Antes no éramos pueblo, pero Dios ahora nos ha incluido en su pueblo. Ahora estamos dentro de su familia. Antes en nuestros delitos y pecados vivíamos sin la misericordia de Dios, pero ahora la misericordia de Dios nos ha alcanzado y nos ha permitido ser una nación santa, un pueblo adquirido, real sacerdocio, un linaje escogido. Amados hermanos, amigos, gran bendición tenemos de estar en Cristo Jesús. Es por eso que es muy importante que en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas que usted y yo estemos enfrentando hoy en día, aún en medio de esas situaciones, recordemos la gran bendición que tenemos todavía de parte del Señor. Siempre habrá una razón para ser feliz, para estar agradecidos, siempre habrá una razón para darle la gloria al Señor. Y esa ha sido la segunda clase de la primera carta de Pedro. Agradezco su atención en esta noche a todos, rogándoles puedan acompañarme la próxima semana. La paz del Señor sea con todos ustedes. Saludos y no olviden compartir este material con otras personas. Hasta la próxima semana.